Bueno, tal y como lo habíamos señalado al principio, está con nosotros. Vamos a hablar hoy de política, porque es que estamos ya prácticamente, como decía, en la curvita de la Paraguay. Ya es cuestión de menos de 2 meses. Ingeniero Ángel Acosta, bienvenido a nuestro programa de Frente al País. Para mí un gran gusto, un gran honor estar de nuevo en este espacio que casi es mi casa, Para de que Frente al País. Esto no es desde ahora que está. Qué bueno. No saquemos cuenta, patrón. No saquemos cuenta, sí, que sí. ya sí. los dos tenemos nietos. ¿Para qué? ¿Usted ha visto una gente más celosa que un abuelo? ¿Tú Y ñoño. tú sabes que me dijo Miguel Vargas un día, Ajá. hace poco, que él es recientemente abuelo. Oh, Tan viejo y no era abuelo. Me Sí. dice, bueno, pero ahora entiendo que un amigo mío me decía, dice él, que ¿por qué no ser abuelo antes que papá? ¿y por qué? Porque lo está gozando. Lo está gozando. Ahí, esa es la alegría de nosotros, esos muchachos. Ángel Acosta es director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano. Además, es productor de televisión sin corte. Esto es todos los días a nivel de Canal 32, ¿verdad? 32. Así es. BTV. BTV, de nuestro amigo Miguel Medina. Miguel Medina. Ingeniero, estamos ya, pasó el proceso municipal, mapa se ha pintado prácticamente de azul. ¿Cómo analiza esta situación? Porque yo decía en uno de mis comentarios en estos días, como que es una lección para todos los políticos, el hecho de que en cada proceso electoral, tanto municipal como presidencial, esta tensión. Mira, yo no le doy un nivel de importancia trascendente al tema de la abstención. Yo pienso que los partidos de la oposición fueron sorprendidos, fueron asando batata. En las elecciones municipales, y tú y yo que tenemos tanto tiempo cubriendo esa parte, dando seguimiento, vota alrededor del 50-54% de la población, 55% cuando hemos llegado a mucho. No ha pasado de ahí. En el único momento en que se votó en las elecciones municipales por encima de un 60% fue en la del año 2016 y porque estaban unificadas a la presidencial para el cambio del periodo. Okay. Cuando tú le sacas los 800,000 dominicanos que están en el exterior a ese padrón, te das cuenta que no es tan alta la abstención. Ahora bien, patrón, mire, yo me convencí en este proceso electoral porque yo no vi el operativo que debió montar la oposición el día de, que como que se pierde la mecánica cuando las elecciones son cada 4 años. O sea, tú pierdes ¿cómo te digo? El timing de las cosas. Mira, hay que hacer tal cosa porque si no, no hacen tal cosa. Hay que cuidarnos de que no hagan tal cosa porque si no nos cuidamos, ahí nos joden. O sea, ese tipo de elementos como que estuvo ausente porque la cantidad de cosas que hizo el gobierno en las elecciones municipales son tan típicas del quehacer diario que yo no sé cómo sorprendió a la oposición. No sé si me explico, Sí. Luis Manuel. O sea, es como que lo agarraron asando batata. Lo han agarrado fuera de combate. Por eso tú has visto la reacción de los partidos políticos, que si tú chequeas el documento en íntegro que depositó la oposición en la Junta, hay inclusive un cronograma para resolver los problemas los problemas no, los baches, los espacios que dejaron de cubrirse en las elecciones pasadas y que el gobierno los aprovechó para hacer todas las bellaquerías, todas las malas artes que utilizó para ganar las elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, en demarcaciones como Santiago, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, los 10 principales municipios del país, quizá 8 de los 10 principales municipios. El caso mismo de La Vega, la abstención fue altísima. La abstención anda
entre un 68 y hay un caso, y hay varios casos, de 70, 71 y 72. O sea, ahí sí llama la atención. ¿Qué pasó en estas comunidades, en estas grandes urbes donde la gente no fue a votar? Allí sí yo creo que cabe el análisis del concepto abstención para estudiar. Pero en el resto del país, no. Creo que hubo un descuido de la oposición. Amén de que el resultado electoral dejó una lección. Cuando tú vas a Montecristi y ves el resultado de las elecciones, cuando tú vas a Santo Domingo Oeste y ves el resultado de las elecciones, cuando tú vas a Dajabón y ves el resultado de las elecciones, dices, pero ¿por qué fuimos separados si teníamos una alianza? No entendieron los egos particulares de los candidatos locales, porque otra cosa es el ego del liderazgo nacional. Esos egos de los liderazgos locales no permitieron entender que separados daban la oportunidad a que ganara el gobierno. No lo entendieron. Y se les dijo, se les advirtió, vamos a ir solos. ¿Usted quiere que vaya? Vamos solos. Pero las consecuencias van a ser estas. No, que somos los que más duros. Perfecto. Ahí está la situación. Cuando tú vas a Dajabón, hasta ahora, porque eso puede cambiar, se está perdiendo esa alcaldía por 4 votos. 4 votos. Pero Fuerza del Pueblo sacó 1.500. Que unificado hubiera sido otra cosa. Por mucho, la pela. Montecristi se perdió por 300 votos. ¿Cuánto sacó Fuerza del Pueblo? ¿Me entiendes? Santo Domingo Este, cuando tú sumas los votos donde fuimos separados, por lo menos 30 o 40 alcaldías se ganaban. Pero además, tú me dices, pero en Santo Domingo Este no se da ese fenómeno. Si tú sumas los votos de Fuerza del Pueblo, más los de la alianza del PRD y el PLD, no te dan para ganarle al gobierno. No. Pero la abstención de casi un 70% te dice que la gente dijo, no vamos para allá porque ahí no hay nada que buscar, va a ganar el gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, no se irradió, porque si hubiese dado la alianza, se irradiaba un ambiente, una idea de que podía ganar la oposición en Santo Domingo Este. O sea que si no entendemos esas partes, y parece que no se entendió, porque yo no entiendo por qué no vamos unidos aquí en Santiago. Estamos regalando una senaduría aquí. Ya. Y así hay 7 provincias donde se la estamos regalando al gobierno. Cuando nos dejó las elecciones de febrero una lección que debimos. El segundo elemento que yo creo que hay que buscarle la vuelta desde que pase Semana Santa, urgentemente. Yo sé que el problema de que Leonel Fernández sea candidato es un estorbo en el escenario para que se dé una manifestación de sinceridad en el pacto. Porque la gente entiende que si no se presentan ante el país Leonel, Miguel y Danilo juntos, no hay sinceridad en la alianza. Entonces, esa realidad tenemos que superarla. Y fallamos en el momento de la última semana de campaña, del cierre de campaña, donde estaba programado esa última semana 2 actividades que tenían que aparecer Danilo Medina y Leonel Fernández. Entonces, ¿por qué no se dio esa manifestación? Entonces, yo creo que hay varios elementos que hay que procurar superar para convencer a la población que la oposición, que Rescate RD, tiene reales posibilidades frente al gobierno en estas elecciones. Perdón que le interrumpa, veíamos ahora que tú toques ese tema, un alto dirigente del PLD, voy a mencionar el nombre, Carlos Amarante Baré, decía lo mismo que tú estás diciendo. Hay que dar una señal
porque si no hay señales, no hay nada que buscar. Claro, claro. Entonces, de haber una señal, aquí va a haber segunda vuelta. Mira, la diferencia de votos entre la sumatoria de los partidos que van aliados en Alianza RD y la sumatoria de votos de los partidos del bloque oficialista son de cerca de 300.000 votos, la diferencia. Ya. Si la población dominicana en el exterior, que son 873.000 votos, participa con el nivel de independencia con que hoy se presentan, con que no están identificados con el gobierno, las cosas pueden cerrarse en el escenario. Y en el país, si esa gente que no fue a votar, que son más de 3 millones de dominicanos, los que no fueron a votar porque no se identifican con la gestión de gobierno y ven en esta administración un retroceso en educación, en salud, en el sector energía, donde está el mayor fracaso de esta administración, un desastre. Aquí no se ha sentado una gente a evaluar lo que está pasando en el sector eléctrico, el desastre, el maldito desastre que tiene esta administración. Señores, solo en subsidio, nosotros pagamos el año 2023 $1.600 millones. Una locura, fruto de la ineficiencia, la incapacidad de esa administración del sector eléctrico de este gobierno. Tú conoces la situación del sector educación, sí, y en el caso de salud pública, los retrocesos son palpables, donde en los hospitales no hay ni siquiera insumos. Y la gente lo sabe, no es que yo estoy inventando, porque a mí me llega la información desde la calle, porque yo tengo mucho tiempo que no voy a un hospital, pero me dice la gente que si no lleva la jeringuilla hay que salir a comprarle un producto, es una situación calamitosa. Por lo menos en esos 3 sectores yo entiendo que hay un marcado retroceso. Entonces, si la gente que no fue a votar, el gobierno puede presentar que esa gente no fue a votar porque está confiado y satisfecho con el gobierno. Bueno, ahora yo creo que esa gente no fue a votar porque no está identificada con la gestión. Okay. Si eso es así, 300.000 votos, 280.000, 290.000, 300.000 votos, perfectamente son superables. O si no se supera, fácilmente se empata, lo que podría generar, estimado Luis Manuel, una segunda vuelta. Unificación de las elecciones, el tema a tratar con nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Ángel Acosta. Vamos a la pausa, ya volvemos. Continuamos ya al final con el ingeniero Ángel Acosta. Una pregunta que ingeniero que quedó en el aire. ¿Se podrá o no reunificar las elecciones para evitarle tanta vaina, excusándome la expresión, a la República Dominicana? Pero es que yo no veo ningún peligro, ni es un problema las elecciones separadas. Lo que sí genera un inconveniente administrativo es una separación tan cerca. Ok. Una separación de las elecciones tan cerca. Pero, ¿qué tú quieres resolver con unificar las elecciones? ¿Qué se procura resolver? ¿Reducir los gastos? No se van a reducir. Lo más que tú puedes es reducir 3, 4 mil millones de pesos, porque en vez de ir a unas elecciones, organizar 2 procesos, vas a organizar uno solo. Lo que administrativamente gaste la Junta Central Electoral es lo único que tú vas a reducir. Después no hay otra reducción. ¿Qué tú quieres eliminar? ¿El arrastre? No se va a eliminar, se va a incrementar. Porque el presidente va a trabajar para ganar él, sus alcaldes y sus diputados y sus senadores. Y tú le vas a entregar ese día a la gente 5 boletas electorales para que vote.
¿Tú sabes lo que eso significa? Tener 5 boletas electorales ese día. Porque aquí hablamos de cosas a veces sin ni siquiera reflexionar al respecto. Okay. En las próximas elecciones nosotros vamos a tener 3 boletas. La de diputados, la de senador y la del presidente. En estas que pasaron tuvimos 2 boletas. La de los alcaldes y la de los regidores. Y en los distritos municipales, las de los directores y las de los vocales. Entonces, 5 niveles de elección en un mismo día no es un disparate. El que lo está planteando está hablando un disparate. Okay. Incluyendo el presidente que lo está apoyando. Porque ya dijo públicamente que él lo veía bien. ¿Qué sí debemos resolver en el país? El arrastre. El arrastre. Aquí hay demarcaciones donde, como en Santiago, que el alcalde es el gobierno, no Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez no ganó nada aquí, ganó el gobierno. Okay. Ganó Luis Abinader, ganó obra pública, pero no Ulises, ganó el gobierno. ¿Ese arrastre es posible romperlo? ¿Cuántas veces fue Luis Abinader en los últimos 20 días antes de las elecciones a Santo Domingo Este? Cuéntenla y váyanla. ¿Ganó Diotasio? No ganó Diotasio. Ganó el gobierno. Entonces, resolver el problema del arrastre que está impregnado en las elecciones municipales, ¿se resuelve con la unificación? No. Si la separamos, como es mi aspiración, si a mí me preguntan, y era mi posición, y me dejé convencer, y me lamento que me dejé convencer de Henao, de Rogelio Henao, en la reforma constitucional, porque teníamos un bloque de oposición a la traída de las elecciones municipales al mismo año de las elecciones presidenciales. Nosotros creíamos y entendíamos que debíamos unificar las elecciones presidenciales con las congresuales, pero dejar las municipales separadas. Okay. Las municipales separadas. Se le da el espacio al poder local, a los gobiernos locales para que sean importantizados, se da el espacio para que los liderazgos locales se proyecten y se sustenten. Entonces, ¿se va a resolver ese problema de arrastre? No, porque el presidente igual, y nosotros tuvimos elecciones municipales separadas y sabemos que, ¿cuándo ganó el PRD 29 senadurías? ¿No fue con elecciones separadas? Así fue. ¿Cuándo ganó el PLD 29 senadurías? ¿No fue con elecciones separadas? Sí. Yeah. Ahora, el tema aquí es que dejemos que los sistemas funcionen y tomarnos el tiempo para evaluarlo. Ya estamos hablando de que las elecciones separadas no funcionan, pero apenas llevamos 2 elecciones con este modelo. Apenas llevamos 2 y las anteriores del 2020 no pueden contar para los fines porque aquello fue un desastre, lo de febrero, que tuvieron que volverse a hacer las elecciones en marzo. Entonces esas no pueden contar para nada. Entonces yo creo, Luis Manuel, que es saludable mantener separada la elección de los funcionarios del poder local, de los gobiernos locales, respecto de la elección nacional y congresual. Aunque en cualquiera de las 2 circunstancias, creo que se va a mantener la gran desgracia del arrastre. Nosotros nos quedan apenas 1 minuto, pero quería tratar este temita, en la compra de conciencia que se siguen dando en nuestras elecciones. Aquí hubo 2 manifestaciones en estas elecciones, muy claras. Una de compra de votos, comprar votos. Luis Manuel, vota por mí que en las elecciones te voy a dar un nombramiento. Compran por mí que estás pensionado este mismo año. Compra por mí que te tengo aquí 5,000 pesos. Vota por mí. Y otra es la compra de cédula masiva. Tú dices, pero demuéstrenlos, que no lo han demostrado, que... No hay forma de demostrarlo. Aquí se establecieron casas de acopio. No esa carpa que pusieron en los centros de votación, no. Casas de acopio frente a los centros de votación, que ahí se pagaba y que había un operativo montado. Y hay gente del partido
de gobierno del PRM que ni siquiera se dio cuenta de ese proceso, porque usaron gente fuera del partido para montar ese operativo. Hubo una operación al margen del partido y a eso se prestaron sectores inclusive de poder, sectores externos organizados, dealers de vehículos, grupitos de empresarios medios, gente de banca de apuestas. Nosotros sabemos lo que pasó. Ahora, ¿lo podemos demostrar? No. No se puede demostrar. Patrón. Un honor, hermano. Bueno, ojalá podamos Invíteme con más frecuencia a su espacio. Es que patrón. esto es suyo, usted nomás tiene que abrir esa puerta y entrar ahí. Gracias, Luis Manuel. Un gran Gracias, placer. ingeniero, por estar con nosotros en el día de hoy. El ingeniero Ángel Acosta es el director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano y además productor del programa Sin Corte por el canal 32. A él le agradecemos de que ha estado con nosotros. Pausamos brevemente y ya volvemos.